Sistema de fuentes del derecho internacional público y bloque de constitucionalidad en Colombia. Introducción. Desde los primeros años de labores de la Corte Constitucional, el conocido bloque de constitucionalidad ha guardado siempre una estrecha relación con el derecho internacional público. A decir verdad, el recurso de esta técnica jurídica foránea se debió a la necesidad de armonizar el contenido del principio de supremacía constitucional con aquel de primacía del derecho internacional. A partir de ese momento, gran parte de los desarrollos que han conocido esta figura en Colombia se deben a la incorporación en su seno de numerosos valores, principios y reglas internacionales. No siempre vale decirlo de manera lo suficientemente coherente y clara. De ahí que resulte de interés establecer relaciones entre el sistema de fuentes formales de la legalidad internacional, tal y como aparece descrito en el artículo 38 del artículo de la Corte Constitucional de Justicia de La Haya, con los recientes desarrollos jurisprudenciales del mencionado bloque de constitucionalidad. En este orden de ideas, el presente estudio se enmarca en los clásicos análisis de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, pero sin desviarnos ni centrar nuestra atención en áridos y superados debates dogmáticos entre defensores y detractores del monismo y dualismo jurídico, como antes se les conocía, en tanto que paradigmas explicativos de las mencionadas relaciones entre sistemas jurídicos. Por el contrario, buscamos centrar la atención en los diversos efectos prácticos que comporta el hecho de que una norma internacional, merced a la labor hermenéutica de la Corte Constitucional, sea considerada como parte integrante del bloque de constitucionalidad. En suma, comenzaremos con el estudio de las normas convencionales, consuetudinarias y principios generales del derecho que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Luego examinaremos el rango y papel de las normas internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad. Normas convencionales consuetudinarias y principios generales del derecho que integran el bloque de constitucionalidad. Una vez incorporada la norma internacional al ordenamiento jurídico interno, mediante las diversas vías que dispone para tales efectos la Constitución, automática, solemne o abreviada, es preciso establecer cuál es su jerarquía en el sistema de fuentes nacionales, por ejemplo, supremacía, supraconstitucionalidad, constitucionalidad, supralegalidad, etc. A continuación es necesario examinar cuáles son los efectos jurídicos que está llamada a desplegar en el estado correspondiente. En el caso colombiano, los anteriores análisis guardarán estrecha relación con la creación jurisprudencial de un bloque de constitucionalidad y con los efectos especiales que el juez constitucional ha acordado a determinadas normas internacionales. Requisitos para que una norma internacional haga parte del bloque de constitucionalidad. A lo largo de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha intentado establecer con claridad cuáles son las condiciones o requisitos que debe cumplir la norma internacional para ser considerada como integrante del bloque de constitucionalidad. En primer lugar, en lo concerniente a las normas convencionales, el juez constitucional ha sido enfático en exigir que éstas deben conocer un derecho humano, con lo cual, prima facie, estaríamos ante un elenco bastante generoso y variopinto de tratados internacionales de carácter universal, por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención contra la Tortura de 1984, etc. Y regional, Pacto de San José de Costa Rica, Protocolo de San Salvador, etc. No obstante, una segunda condición se deriva del propio texto del artículo 93 de la Constitución. El derecho humano en mención debe ser de aquellos que no son susceptibles de limitación bajo estados de excepción. Con lo cual, nuestra lista se reduce a los instrumentos internacionales que recoge el derecho internacional humanitario, DIH, por tratarse precisamente de una normatividad aplicable a situaciones de grave anormalidad, a unos cuantos derechos consagrados en las cláusulas de salvaguardia.
amén de algunos convenios específicos de la Organización Internacional del Trabajo, en especial los convenios del 87 y 98. Más allá de estas condiciones, la Corte Constitucional ha considerado que la incorporación de una norma convencional en el bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta, el cual se encuentre sin lugar a dudas en los artículos 93 y 214 constitucionales. Ahora bien, los anteriores requisitos que debe cumplir la norma convencional han sido matizados en cierta forma por la Corte cuando estimó que los tratados internacionales que establecen los límites de la República también integran el bloque de constitucionalidad. Nótese que si bien existe un fundamento expreso en la Carta, indudablemente no versan sobre derecho humano alguno. Además, la argumentación de la Corte Constitucional no es lo suficientemente clara, ya que en primer lugar sostiene que tales tratados harían parte del bloque de constitucionalidad lato sensu, pero más adelante los jueces constitucionales se aprestan a afirmar que los tratados sobre límites no tienen valor constitucional sino un valor normativo similar al de las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, es decir, ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias. En esta medida, las normas que expida el Congreso de la República no pueden modificar lo dispuesto en los anotados convenios internacionales, cuyo contenido solo puede ser alterado mediante la suscripción de otro tratado que expresamente lo modifique, según se desprende de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Carta. Pareciera entonces que a pesar de ser consideradas como normas integrantes del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales sobre límites únicamente son normas supralegales y no constitucionales, como si lo son instrumentos internacionales sobre DIH. Esta supralegalidad, por lo demás, es susceptible de ser salvaguardada por vía de acción pública de inconstitucionalidad. No obstante, en un fallo más reciente, la Corte Constitucional insistió en el carácter constitucional de las mencionadas normas convencionales, en los siguientes términos. Los tratados de fronteras, que ya estaban perfeccionados al momento de entrar en vigencia la Constitución, no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad. Estos acuerdos internacionales, junto con algunos convenios de derechos humanos, tienen un estatus y jerarquía diferente a los tratados en el ordenamiento colombiano. Vale decir, se vuelven a equiparar en cierta medida los tratados internacionales sobre límites con aquellos que versan sobre derechos fundamentales. Por otra parte, en lo que concierne a las normas consuetudinarias, la Corte Constitucional no ha dudado en sostener que las pertenecientes al DIH integran el bloque de constitucionalidad de manera automática, más cuando nuestros jueces han confundido en ocasiones las nociones de normas de jus cogens o de derecho imperativo con aquella de norma consuetudinaria. Otro tanto sucede con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acto jurídico unilateral emanado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, considerado por la doctrina mayoritaria como una verdadera norma consuetudinaria, merced a su amplia aceptación en diversos estados, incluso debido a los reenvíos que aquella operan algunos textos constitucionales, como sucede con la Constitución Española de 1978. En relación con los principios generales del derecho, un análisis de los fallos de control de constitucionalidad automático nos muestra que con suma frecuencia los jueces han examinado la validez de las disposiciones internas a la luz de las mencionadas normas internacionales, en especial en materia de estados de excepción. En efecto, los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad e idoneidad, tan caros a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha servido para adelantar los respectivos juicios de constitucionalidad a los decretos legislativos. Pues bien, el estado de cosas que hemos examinado se ha complicado
innecesariamente, a nuestro juicio, con la introducción a partir de 1999 de una distinción que no termina de ser operativa y que por el contrario dificulta la labor de quien pretenda hallar claras líneas jurisprudenciales entre el bloque de constitucional lato sensu y stricto sensu. Así pues, el primero está integrado por disposiciones que tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias, aunque a veces no gocen de rango constitucional. Su función es la de servir de referente necesario para la creación legal y para el control constitucional, y estaría conformado por el articulado de la Constitución, incluido el preámbulo, las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, algunos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que admiten ser limitados bajo estados de excepción y los instrumentos internacionales sobre límites. En contrapartida, el segundo compromete aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta. La protección universal de los derechos humanos, una aproximación crítica. No es posible enfocar los derechos humanos como un problema exclusivamente teórico o académico. Los derechos humanos involucran la protección de las personas, el drama del asesinato, la desaparición y la tortura, habilidades que solo el ser humano ha podido desarrollar. Es imposible hablar de los derechos humanos sin tomar partido por ellos. Por esta razón, siempre he creído necesario hablar del tema con pasión, con energía, presentando la historia real y no solo la escrita en los documentos oficiales. Al afrontar la tarea de escribir sobre un tema tan extenso como la protección universal de derechos humanos e intentar descifrar la maquinaria de las Naciones Unidas, he hecho lo posible para referirme constantemente a la realidad. Esta confrontación entre norma y realidad no está destinada sino a criticar constructivamente las normas y su funcionamiento real, verdadero propósito de todo estudio legal. Como Henry Steiner, el profesor norteamericano, ha afirmado reiteradamente, "Rights often means fights". Los derechos con frecuencia significan luchas y es imposible librarlas sin dar una opinión, sin llamar a la acción por lo que se cree justo. A pesar de que desarrollaremos un capítulo a partir de una perspectiva básicamente analítica, el texto es por momentos bastante descriptivo. La diversidad a instancias de procedimientos y también de enfoques que las Naciones Unidas han desarrollado frente al tema los han obligado a optar en varias ocasiones por presentar al lector las vías que este organismo internacional ofrece para proteger los derechos humanos. Ciertamente no se pretende sustituir la obligatoria lectura de las normas internacionales que debe hacer quien está interesado en el tema. La protección internacional de los derechos humanos tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. El espíritu posterior a la guerra, marcado por los errores del nazismo y del fascismo, permitió incorporar en el sentido común internacional la idea de que existen derechos humanos universales que deben ser protegidos, no solo por las naciones, sino también por el ordenamiento internacional. Se dio así un importante avance en lo que se ha llamado la declinación del principio de soberanía absoluta del Estado y la incorporación de los individuos en el derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos consiste El derecho internacional de los derechos humanos consiste en el cuerpo de reglas internacionales, procedimientos e instituciones elaboradas para implementar las ideas de que 1. Toda nación tiene la obligación de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y de que 2. Las otras naciones y la comunidad internacional tienen la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento de esa obligación. Los derechos humanos y las personas humanas en general tienen diversas formas de protección legal. Un primer tipo de protección es la que desarrolla la legislación doméstica. La protección legal nacional se realiza a través del derecho constitucional, penal e incluso civil. Otro tipo de protección de los derechos humanos es el que desarrolla el derecho internacional tanto a través del sistema universal como de los sistemas regionales. Para una mejor explicación quizá convenga hacer una presentación más general y comparativa. Sistema de protección de derechos humanos, protección nacional, constitucional, civil, penal, derechos humanos, protección internacional, derechos internacionales de los derechos humanos.
Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos son sistema universal y los sistemas regionales. El sistema internacional integra las normas y mecanismos de protección que emanan de la Carta, la Declaración y los Tratados de Derechos Humanos, mientras que los sistemas regionales comprenden los tratados regionales de derechos humanos, tales como el Sistema Europeo, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el Sistema Interamericano, Convención Americana de los Derechos Humanos. Para las fuentes principales del Sistema Universal de Protección Internacional son la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dan lugar a la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos especializados de control de las Naciones Unidas. B. Y los tratados específicos sobre derechos humanos, que dan lugar a órganos específicos de control, como el Comité de Derechos Humanos. En este capítulo discutiremos algunos temas relacionados con el sistema de protección universal, como ya hemos señalado la diversidad de tratados y la amplitud general de la materia, nos han obligado a ser más descriptivos de lo que hubiéramos deseado. Nos concentraremos en ciertos puntos específicos, seleccionando los más importantes para la práctica de la defensa de los derechos humanos en América Latina. En primer lugar, discutiremos la noción de universalidad de los derechos humanos. Como veremos, no existe unanimidad en torno a ella. Desde nuestro punto de vista, la fundamentación ideológica última de las prácticas de violación de los derechos humanos reside en la negación de su carácter universal. Por ello hemos querido iniciar la discusión presentando el debate entre universalismo y relativismo. En segundo lugar, analizaremos el valor jurídico de los derechos humanos. En este punto estudiaremos lo que hemos llamado el derecho internacional de los derechos humanos. Para ello enfatizaremos el desarrollo positivo logrado desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. Luego discutiremos la práctica de la maquinaria de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos. Para ello tomaremos como ejemplo el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos, del Grupo del Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Grupo sobre Detención Arbitraria. Concluiremos con una breve reflexión sobre la expansión del sistema de protección de los derechos humanos y su relación con la realidad de las violaciones. Una paradoja en el campo de los derechos humanos es que al mismo tiempo que se han expandido los sistemas de protección de estos derechos, se han desarrollado nuevas y cada vez más complejas formas de violarlos. Así, los avances que esta materia ha logrado en los últimos años no constituyen centralmente un ejercicio teórico, se trata más bien de un esfuerzo para vincular la reflexión legal y teórica con los problemas concretos que la realidad plantea la defensa de los derechos humanos en América Latina. ¿Son universales los derechos humanos? Al hablar de derechos universales queremos decir que deben ser respetados siempre, es decir, que deben existir excepciones, no deben existir excepciones a ellos. Una afirmación comúnmente repetida por las organizaciones de derechos humanos es que no existe razón ni ideología, ni política, ni militar, ni social, ni religiosa, ni de índole alguna que justifique el asesinato de un ser humano. Ella expresa con claridad la noción de universalidad de derechos. Sin embargo, existen concepciones que plantean que los derechos humanos son relativos, que dependen del contexto cultural, de las razones políticas o de la protección de la seguridad del Estado. En esta sección intentaremos explicar esta polémica. Ella encierra aspectos de la sustentación teórica implícita o explícitamente utilizada por quienes sostienen la necesidad de violar derechos humanos. Uno de los debates más interesantes de la teoría contemporánea de los derechos humanos es el que enfrenta a universalistas y relativistas, aunque muy vinculado a la realidad de los países africanos e islámicos. Este debate puede tener importantes repercusiones para el trabajo de defensa de los derechos humanos en América Latina. Detrás de muchas actitudes políticas y teóricas de menosprecio a los derechos humanos con las que usualmente nos encontramos en nuestro continente, podemos observar una posición relativista. El argumento de los relativistas se ha desarrollado básicamente a partir de las especificidades culturales de los países africanos e islámicos. Esta postura sostiene que los derechos humanos constituyen un producto occidental resultado de los horrores de la Guerra Mundial, una culminación internacional de determinadas tendencias y valores contenidos en las revoluciones americanas y francesas, así como unas respectivas declaraciones para los relativistas. Los derechos humanos son una construcción teórica que tiene su origen en el discurso liberal de Locke.
y en la teoría del derecho natural. Derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia. Tenemos la supremacía constitucional. La Constitución de 1991 rediseñó el derecho internacional público y el derecho constitucional colombiano. Primacía del derecho internacional. Norma internacional parte del bloque de constitucionalidad. Principios generales del derecho internacional operan de manera automática dentro del ordenamiento y hacen parte del bloque de constitucionalidad. Normas consuetudinarias. Las normas pertenecientes al derecho internacional humanitario integran automáticamente el bloque de constitucionalidad. El DDHH. Se vuelven normas de ius cogen al ser integradas a los textos constitucionales. Normas convencionales. Deben reconocer un derecho humano. Deben tener fundamento expreso en la Constitución. El DIH. Susceptibles de limitación bajo estados de excepción. La actividad judicial frente a la legalidad internacional. Limitaciones al ejercicio de las competencias de autoridades públicas. Competencias del Congreso frente a la legalidad internacional. La rama ejecutiva y las normas internacionales. Funciones, efecto imperativo. Reconocen los derechos subjetivos a favor del particular. Primacía del derecho internacional. Norma internacional que no integran el bloque de constitucionalidad. Gozan solo de carácter legal. Se da por inexistencia de una norma constitucional. Su salvaguarda queda en cabeza del juez contencioso administrativo a través de acción de nulidad y restablecimiento. Protección universal de los derechos humanos. Protección nacional, protección internacional, sistemas regionales. Sistema universal. Relativismo de los derechos humanos depende del contexto cultural, de las razones políticas, de la protección de los estados de seguridad, de la seguridad del Estado. Surge como respuesta al evolucionismo cultural. Sistema universal, universalidad de los derechos humanos deben ser respetados siempre. DDHH, contenido, libertad civil y derechos políticos, derechos en relación al grupo social, derechos personales, derecho económico y social. Sistemas regionales, fuentes, Carta de las Naciones Unidas y Declaración de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, órganos específicos de control de las Naciones Unidas, tratados específicos sobre derechos humanos, órganos específicos de control, Comité de Derechos Humanos. Críticas. Es posible elaborar una nueva interpretación del principio de no discriminación. No toma en cuenta factores que hacen de la violación del DDHH una práctica no cultural sino política. DDHH, variación cultural, sustancia de los DDH, interpretación que reciben, forma en que son implementadas. América Latina, nociones que relativizan los DDHH, la concepción de algunos grupos alzados en armas, el relativismo cultural, la noción de seguridad social. Implementación de los DDHH, nivel doméstico, Cortes. En el ámbito de las Naciones Unidas, Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comisión del DDHH fue establecida por el Consejo Económico y Social en 1989. Protección internacional. El derecho de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Introduce el término de DDHH el 26 de junio de 1945. Fase de protección de los DDHH. Elaboración de los convenios y declaraciones. Promoción, servicio de asesoría, estudios y reportes iniciales. Protección, establecimiento de procedimientos para la recepción de informes en torno a violaciones masivas de derecho internacional.